2. Cada Estado parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente protocolo. 3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar legalmente en el estado receptor. 4. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo. 5. Cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presente protocolo. 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos. Artículo 12. Seguridad y control de los documentos. Cada Estado parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se requieran para a. Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida a fin de que estos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita. Y b. Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos. Artículo 13. Legitimidad y validez de los documentos. Cuando lo solicite otro Estado parte, cada Estado parte verificará, de conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas. If. Disposiciones finales. Artículo 14. Cláusula de salvaguardia. 1. Nada de lo dispuesto en el presente protocolo afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement, consagrado en dichos instrumentos. 2. Las medidas previstas en el presente protocolo se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de personas. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos. Artículo 15. Solución de controversias. 1. Los Estados parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente protocolo mediante la negociación. 2. Toda controversia entre dos o más Estados parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados parte, someterse a arbitraje. Si, 6 meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte. 3. Cada Estado parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente protocolo o adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado parte que haya hecho esa reserva. 4. El Estado parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva, notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. La trata de personas y el crimen organizado son numerosas las formas de delincuencia organizada que azotan a la humanidad. Desde el tráfico de armas y el narcotráfico se tejen innumerables redes que viven del delito y producen enormes sumas de dinero.
Estudios recientes han demostrado que la trata de personas es uno de los aspectos más rentables del crimen organizado. Para combatir este flagelo, las Naciones Unidas aprobaron recientemente la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención. Redes de negociantes del cuerpo de las personas, especialmente de las mujeres, las niñas y los niños, se extienden desde América del Sur hasta el Japón y las Filipinas, haciendo de esta práctica una de las formas más brutales de la esclavitud contemporánea. La comunidad internacional ha sentado las bases para erradicar esas prácticas y ha emitido la normatividad que comentamos. Desde el año 2000 se cuenta con esta convención y protocolo específico destinado a combatir y prevenir la trata de personas. Estos instrumentos se encuentran para la ratificación o adhesión de los estados y se espera que muy pronto entre en vigor. Nos ocupamos de este protocolo por la especial atención que se les otorga a los niños y a las niñas. Todo el articulado de la convención se aplica a la trata de personas. Su finalidad es prevenir y combatir el fenómeno, proteger y ayudar a las víctimas dentro del respeto de sus derechos y propiciar la cooperación internacional para cumplir con estos fines. Después de analizar esta norma internacional, tenemos en cuenta que ella se aplica a la prevención, investigación y sanción de los delitos cuando sean de carácter transnacional y entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Estas características delimitan el ámbito de aplicación y en consecuencia, no se aplica a personas individuales que trabajen de manera independiente o a hechos aislados. De igual manera, se destina a la prevención y protección de las víctimas. Las obligaciones de los Estados partes se refieren a tipificar la tentativa, la complicidad y el concierto para la comisión de estos delitos en sus órdenes jurídicos internos. Otra obligación es la protección y asistencia de las víctimas en sus diferentes modalidades, procurando la información jurídica, asistencia en los procesos penales, a la recuperación física y psíquica que requiera la víctima, a concederle residencia permanente, cuando proceda a llevar a cabo la repatriación cuando sea necesaria. Para todos estos efectos, el protocolo define la trata de personas como la captación, transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la extracción de órganos. Es una definición amplia y comprensiva de esa actividad perniciosa y vieja como la misma esclavitud. Lo que se quiere es incorporar en esta práctica todas las formas de explotación comercial de personas en contra de su voluntad o motivadas por el engaño. Como lo afirmamos en los comentarios de la ley recientemente aprobada y sancionada sobre la trata de personas, esta práctica tiene consecuencias nefastas para las víctimas por cuanto las someten a los asaltos más infames de su dignidad, libertad y autonomía personales. Por esa razón es muy importante establecer los tipos penales en el orden nacional para poner en práctica este protocolo como norma de carácter internacional. Esta definición contempla más conductas que las establecidas en la ley colombiana y permite abordar el problema desde la perspectiva jurídica en sus diferentes etapas y desde el punto de vista preventivo, que es en donde se deben librar las más importantes batallas. Desde el punto de vista de los niños y de las niñas es muy importante establecer mecanismos de vigilancia de las formas como ellos pueden salir del país, porque no siempre las familias adoptantes actúan con espíritu humanitario y desinteresado. De igual forma, las adolescentes en ocasiones son víctimas de las ofertas de modelaje y de las aspiraciones artísticas para incorporarlas a las redes de explotación sexual. Esta normativa se debe incorporar a las normas internacionales existentes como el Convenio 182 de la OIT y la Recomendación 190 al Protocolo adicional a la Convención sobre los Derechos del Niño y demás normas que protegen los derechos de los niños y de las niñas para conformar y orientar el plan de acción que proponen los dos congresos de Estocolmo y Yokohama para erradicar el abuso sexual de los niños y de las niñas en el mundo. Esta es la normativa internacional existente para orientar acciones concretas en la decisión del Estado de erradicar y prevenir la venta, abuso, explotación sexual de las niñas, los niños y los adolescentes. Colombia debe hacer uso de ella con más frecuencia en los despachos judiciales y administrativos para complementar las normas internas.
Tenemos una codificación suficiente para abordar el punto de vista jurídico, pero también la acción administrativa. Hay que utilizarla.